La asociación de Baphomet con el satanismo es, en gran medida, un producto de la modernidad y de la reinterpretación de símbolos antiguos por parte de movimientos que buscaban desafiar las normas religiosas tradicionales. Teológicamente, Baphomet no tiene una conexión directa con Satanás o Lucifer, y su significado original está más relacionado con la filosofía esotérica y el equilibrio de los opuestos que con la maldad o la rebelión. Hola, bienvenidos a Spiritualis Luna. En el video programa de hoy, hablaremos de Baphomet, su historia y cómo Eliphas Levi, cuyo nombre real era Alphonse Louis Constant, popularizó la enigmática figura, una figura con cabeza de cabra que es frecuentemente malinterpretada como satánica. En esta profunda exploración, desentrañaremos los secretos detrás de estas figuras icónicas, desde las acusaciones de herejía en la Edad Media hasta su reinvención como emblemas de desafío y conocimiento. Baphomet. La figura de Baphomet, más allá de su iconografía compleja y su impacto en el ocultismo moderno, representa un símbolo profundo de equilibrio y unidad de los opuestos. No es simplemente una imagen de lo demoníaco o lo oscuro, como a menudo se ha malinterpretado, sino un reflejo del principio hermético de que todo en el universo está interconectado y en constante balance. La figura de Baphomet y su relación con los caballeros templarios es uno de los capítulos más fascinantes y misteriosos de la historia esotérica. Aunque la imagen de Baphomet tal como la conocemos hoy fue desarrollada por Eliphas Levi en el siglo XIX, sus raíces y la conexión con los templarios datan de varios siglos antes. Los Caballeros Templarios, una orden militar cristiana fundada en el siglo XII, alcanzaron un poder e influencia extraordinarios durante las Cruzadas. Sin embargo, en 1307, bajo el rey Felipe IV de Francia, los templarios fueron arrestados en masa, acusados de herejía, blasfemia y otros crímenes graves. Uno de los cargos más oscuros y enigmáticos fue la adoración de una figura idolátrica llamada Baphomet. Este nombre apareció en las confesiones obtenidas bajo tortura de varios templarios. Sin embargo, los registros históricos de la época son confusos y ambiguos. Algunos estudiosos sugieren que Baphomet podría haber sido una corrupción del nombre Mahomet, Mahoma, insinuando una acusación de sincretismo o herejía islámica, aunque esta interpretación es debatida. Otra teoría es que Baphomet representaba un símbolo esotérico o místico que los templarios habrían adoptado durante sus campañas en el Medio Oriente. Aunque no hay pruebas concluyentes de que los templarios realmente adoraran a Baphomet, la leyenda persiste y ha sido un tema de especulación y misterio a lo largo de los siglos. Eliphas Levi y la creación de la figura de Baphomet. En el siglo XIX, el ocultista francés Eliphas Levi redescubrió y reinventó la figura de Baphomet. Influenciado por las tradiciones esotéricas, alquímicas y cabalísticas, Levi imaginó a Baphomet como una representación de la sabiduría oculta y la dualidad universal. Su dibujo de Baphomet se convirtió en una de las imágenes más icónicas del ocultismo. ¿Quién era Eliphas Levi? Eliphas Levi, cuyo nombre real era Alphonse Louis Constant, nació el 8 de febrero de 1810 en París, Francia, y falleció el 31 de mayo de 1875 en la misma ciudad. Fue un influyente escritor y ocultista francés, considerado una de las figuras clave en el desarrollo del ocultismo occidental moderno. Levi comenzó su vida como seminarista católico, pero nunca llegó a ordenarse sacerdote. A lo largo de su vida, mantuvo un interés profundo en la religión, la filosofía y el misticismo. Levi, después de abandonar su formación religiosa, se excomulgó a sí mismo de la Iglesia Católica, lo que simbolizaba un rechazo radical a su fe original y un paso hacia el mundo del esoterismo y la magia, un acto que muchos consideraron blasfemo. Levi estaba fuertemente influenciado por la simbología masónica y se decía que tenía conexiones con logias masónicas secretas. La francmasonería en su tiempo estaba envuelta en una aura de secretismo y teorías conspirativas, lo que sumaba un elemento perturbador a su vida. Levi practicaba y enseñaba magia ceremonial, una forma de magia que involucra rituales complejos y simbología oscura. Algunos de estos rituales incluían la invocación de entidades espirituales,
lo que en su época era considerado peligroso y blasfemo. Relación con el satanismo. Aunque Levi no era satanista, sus escritos fueron interpretados por algunos como un apoyo al satanismo, especialmente por la asociación con Baphomet y la magia ceremonial. Esto ha llevado a que su nombre esté vinculado a prácticas consideradas malignas por muchos. Levi afirmaba haber tenido visiones y alucinaciones en las que veía entidades espirituales y demoníacas. Estos episodios fueron descritos en sus escritos y pueden ser interpretados como experiencias perturbadoras que él consideraba como parte de su desarrollo espiritual. Contacto con espíritus. En su libro La ciencia de los espíritus, Levi describe técnicas para contactar con los muertos y otros espíritus. Estas prácticas eran consideradas extremadamente peligrosas y estaban rodeadas de una aura de temor y misterio. Creencia en la transmutación del alma. Levi creía que el alma humana podía ser transformada a través de prácticas mágicas y esotéricas, lo que incluía la posibilidad de alcanzar estados de iluminación o, en el extremo opuesto, caer en la corrupción espiritual. Levi creía en la existencia de un orden cósmico y espiritual que regía el universo, un concepto que fusionaba ideas místicas con principios esotéricos. Para él, este orden era la manifestación de una armonía universal, donde todo estaba interconectado. Sin embargo, también veía el mundo material y sus estructuras de poder como una distorsión de este orden divino, afectado por la corrupción, la ignorancia y la manipulación. Levi estaba convencido de que los secretos esotéricos, como los que se encontraban en la cábala, la alquimia y el tarot, podían revelar la verdadera naturaleza de este orden cósmico y ofrecer una guía para restaurar la armonía perdida en el mundo. En este sentido, consideraba que el conocimiento oculto tenía el potencial de transformar la sociedad y guiarla hacia un estado más elevado de conciencia y justicia. Su obra más influyente, Dogma y Ritual de la Alta Magia, es una síntesis de diversas tradiciones esotéricas, que incluye el tarot, la cábala, la alquimia y el simbolismo masónico. En este trabajo, Levi introdujo conceptos que han perdurado en la tradición ocultista. A través de sus escritos, buscó reconciliar el esoterismo con la ciencia y la religión, argumentando que la magia era una ciencia espiritual que podía proporcionar un conocimiento más profundo de la naturaleza del universo y del ser humano. Levi popularizó la imagen del Baphomet, una figura con cabeza de cabra que es frecuentemente malinterpretada como satánica. Esta figura se ha convertido en un símbolo perturbador en la cultura popular y en el ocultismo, a menudo asociada con prácticas oscuras y misteriosas. La relación entre Baphomet, el satanismo, y el luciferianismo es un tema que ha sido objeto de mucha confusión y malentendidos a lo largo de los siglos. Aunque Baphomet es a menudo asociado con el satanismo moderno, su origen y significado están lejos de ser equivalentes a la figura de Satanás o Lucifer. Como se ha mencionado, Baphomet fue concebido por Eliphas Levi como un símbolo de dualidad y equilibrio en la tradición esotérica y ocultista. Levi lo diseñó para representar la armonía de los opuestos, la integración de la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino, lo espiritual y lo material. Baphomet, en este sentido, es una figura filosófica y mística, no una entidad maligna o demoníaca. Teológicamente, Satanás y Lucifer son figuras distintas con orígenes diferentes en la tradición cristiana. Satanás es, en su origen bíblico, un adversario, un acusador, y una figura de tentación y maldad en la narrativa judeocristiana. En el Antiguo Testamento, es más un adversario de la humanidad que de Dios, mientras que en el Nuevo Testamento se convierte en el archienemigo del plan divino. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, se asocia tradicionalmente con la estrella de la mañana, Venus, y fue interpretado como una figura de gran belleza y poder que cae de la gracia divina por su orgullo. En el cristianismo medieval, Lucifer fue identificado con Satanás, aunque originalmente era un personaje distinto. Y es aquí donde surge la confusión teológica histórica. La confusión entre Baphomet, Satanás y Lucifer surge en parte por la evolución de estos conceptos a lo largo de los siglos y su reinterpretación en diferentes contextos. Satanás y Lucifer se entrelazaron en la teología cristiana medieval y renacentista,
consolidando la imagen de un ángel caído que se rebela contra Dios. Por otro lado, Baphomet, una creación esotérica de Levi, fue posteriormente malinterpretado y asimilado a la figura de Satanás debido a su uso por grupos que buscaban un símbolo de oposición al cristianismo convencional. Históricamente, la falta de un fundamento claro en el verdadero satanismo y luciferanismo proviene de esta amalgama de conceptos y la superposición de diferentes figuras y símbolos. Mientras que el satanismo moderno es, en gran parte, un movimiento filosófico y estético que usa la figura de Satanás como un símbolo de individualismo y rechazo a la autoridad religiosa, el luciferianismo tiende a ser más espiritual y se enfoca en la búsqueda de la iluminación y el conocimiento, simbolizados por la figura de Lucifer. Para entender un poco más de Baphomet, describiremos su simbología. Simbología de Baphomet. La imagen de Baphomet, creada por el ocultista francés Eliphas Lévy, es rica en simbolismo y ha sido interpretada de diversas maneras en el contexto del esoterismo y el ocultismo. Baphomet es una figura andrógina, combinando elementos masculinos y femeninos, lo que simboliza la unión de los opuestos y la armonía universal. Cabeza de cabra. La cabeza de cabra es un símbolo de la naturaleza salvaje y del instinto primitivo, pero también de sabiduría y conocimiento oculto. En este contexto, la cabra representa la unión entre lo divino y lo terrenal. Cuerpo andrógino. Baphomet posee características tanto masculinas como femeninas, simbolizando la dualidad inherente a la existencia, luz y oscuridad, bien y mal, activo y pasivo. Esta androginidad también representa la superación de las diferencias y la integración de todas las fuerzas en una sola. Las alas. Las alas de Baphomet evocan la libertad espiritual y el poder de elevarse por encima de las limitaciones físicas y terrenales. Son un símbolo de trascendencia. La antorcha en la cabeza. La antorcha encendida entre los cuernos simboliza la luz del conocimiento, la iluminación espiritual, que guía al buscador de la verdad en su camino hacia la sabiduría. El signo de las manos. Baphomet apunta una mano hacia el cielo y otra hacia la tierra, en un gesto que simboliza la máxima hermética, como es arriba, es abajo. Esto indica la correspondencia entre los planos superiores e inferiores de la existencia y la necesidad de equilibrio entre ellos. El pentagrama. El pentagrama en la frente de Baphomet es un símbolo de poder y protección, así como de la integración de los elementos, tierra, agua, aire, fuego y espíritu. Representa el dominio sobre el mundo material y el conocimiento profundo de los secretos de la naturaleza. Pechos femeninos y caduceo. Los pechos femeninos junto con el caduceo de Mercurio, un símbolo de equilibrio y unidad, refuerzan la idea de la unión entre lo masculino y lo femenino, lo activo y lo pasivo, y el equilibrio de todas las fuerzas en la naturaleza. Eliphas Lévy concibió a Baphomet como una personificación del ideal alquímico de la coincidentia oppositorum, donde lo masculino y lo femenino, lo espiritual y lo material, lo luminoso y lo sombrío, se combinan en una totalidad armónica. Este símbolo no pretende representar el mal, sino la reconciliación de las dualidades fundamentales de la existencia. En su esencia, Baphomet es un recordatorio de que el verdadero poder y sabiduría provienen de la integración de todas las facetas de la realidad, abrazando tanto la luz como la sombra, lo conocido y lo oculto. Es una invitación a trascender las divisiones superficiales y a buscar una comprensión más profunda y unificada del universo y de uno mismo. Al adentrarnos en el vasto mundo del esoterismo y el ocultismo, es esencial dejar atrás las concepciones religiosas tradicionales y doctrinas impuestas. Para explorar el misticismo de manera auténtica, debemos superar el miedo a lo desconocido y liberar nuestra mente de las cadenas de la manipulación que han perdurado a lo largo de los siglos. La verdad absoluta, en su naturaleza, es esquiva y cambiante, pero es alcanzable si nos atrevemos a desafiar las barreras impuestas y abrirnos a nuevas perspectivas.
La clave está en trascender el temor y abrazar el conocimiento con una mente verdaderamente libre. Ahora te dejo una pequeña metáfora para que saques tus propias conclusiones de nuestro tema del día de hoy. En la encrucijada donde se encuentran tres senderos, uno de luz, otro de sombra, y uno de penumbra, yace una piedra negra, lisa como el espejo de un lago sin viento. Quien se atreve a observarla de cerca, ve reflejadas en su superficie tres figuras que, aunque distintas, parecen surgir de la misma chispa ancestral. La primera, un ángel caído, luce alas de fuego y una corona de estrellas apagadas. Su mirada es la de quien ha conocido el cielo y la tierra, y no ha encontrado hogar en ninguno. La segunda, una cabra con cuerpo de hombre y mujer, sostiene en sus manos la balanza del cosmos, equilibrando lo que el universo parece destinado a mantener en tensión perpetua. La tercera, una sombra sin rostro, es una puerta a la oscuridad, pero dentro de sus contornos brilla la luz que guía a los errantes en la noche más profunda. Estas figuras son espejismos de una misma fuente, reflejos de la mente humana que busca y teme al mismo tiempo. La piedra no responde, solo observa, esperando que quien la mire descubra que el sendero que elige no es el destino, sino el principio de un viaje sin fin hacia la verdad oculta en los velos de la historia. Gracias por llegar hasta el final del video. Nos encantaría conocer tus comentarios y pensamientos, los estaremos leyendo con atención. No olvides dejarnos un me gusta, compartir este video y suscribirte a nuestro canal. Estaremos muy agradecidos por tu apoyo, ya que nos ayuda a seguir creciendo. Si ya estás suscrito, gracias por tu apoyo. Y recuerda activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Hasta pronto y felices lunas.